Dos ruedas, historias sobre la bicicleta. Produce José Dueñas y Juan José Quesada. Episodio 7 con David Duarte. Hoy tenemos con nosotros una gran historia forjada con acero y pasión. La experiencia de tantos años de estudio sobre la construcción de bicicletas los han hecho un referente mundial. José Duarte comenzó con este gran sueño, primero como ciclista, después como mecánico y finalmente como artesano de bicicletas. Ahora su hijo y su nieto retoman el legado y llevan a otro nivel el sueño de su abuelo. David nos cuenta su historia. Hola a todos, estamos en otro capítulo de Dos Ruedas, Historia sobre la Bicicleta. Hoy con un invitado especial que nos va a hablar sobre uno de los artes más bonitos para los que de verdad apreciamos el mundo de las dos ruedas. Está con ustedes el señor David Duarte, que hace parte de la familia de constructores de bicicletas y que tiene un legado larguísimo, empezando por su abuelo, que fue José Duarte, corredor de ciclismo y mecánico, para luego volverse un constructor muy conocido de unas bicicletas que han llegado casi a todos los continentes. Entonces hoy le damos la bienvenida a José, también te damos la bienvenida a David. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy interesante la propuesta de ustedes y muchas gracias por esa oportunidad para dar a conocer, digamos, el legado de la familia y, digamos, los nuevos rumbos que está tomando el ciclismo, tanto amateur como profesional, en cuestión de fabricación de bicicletas. No, David, hermano, para nosotros en realidad que es un gustazo poder tenerte aquí, tener a la dinastía Duarte, pues prácticamente, ¿no? En nuestro espacio, como lo hablamos en algún momento, nosotros prácticamente buscamos como contar esas historias y relatar esos momentos que son importantes para las personas en general, y pues yo creo que es que más esta historia que hace parte de la historia del ciclismo en Colombia, ¿no? Porque sabemos bien que Bicicletas Duarte nace directamente de la experiencia y el conocimiento de tu abuelo, José Duarte, pues que lastimosamente hace unos meses partió, pero nos ha dejado algo muy importante detrás de todo eso. Entonces, darte también de nuevo la bienvenida y nada, contarnos un poquito cómo es esta historia, cómo nace Bicicletas Duarte y bueno, ya veremos a medida que va pasando la charla todos los otros datos importantes que tenemos para indagar, ¿no? Ok, bueno, gracias. Pues básicamente la empresa la fundó mi abuelo hace unos 55 años. Él fue corredor profesional, corrió 11 vueltas a Colombia. Después de retirarse como ciclista del equipo Avianca, él pasó a ser mecánico de bicicletas y durante esa faceta de mecánico se dio cuenta que muchos de los marcos que él reparaba se empezaban a fisurar o a dañar. Y, digamos, él empezó la fabricación de bicicletas artesanales en un taller muy pequeño, que, digamos, con el tiempo y gracias a su excelente labor fue creciendo de una manera exponencial en esa época. En esa época, digamos, 70s y 80s, mi abuelo estaba a la misma altura de Giovanni Pinarello y de Colnago. Desafortunadamente, por temas de desconocimiento del negocio, él se fue quedando un poquitico, ya que aquí en Colombia es complicado invertir en investigación y desarrollo. Entonces, las empresas europeas como Pinarello y como Colnago, se dedicaron a producir prototipos en Europa y toda la producción a nivel mundial la centralizaban en la China o en países asiáticos, mientras que mi abuelo se quedó muy encerrado en ese tema. Ahora sí, más o menos unos 10 años, con mi viejo empezamos a rescatar este arte que nos dejó mi abuelo, que básicamente es la fabricación de bicicletas a medida digamos, bueno, mi abuelo era muy exclusivo y él trabajaba con tuberías supremamente costosas y con lo mejor del mundo que se conseguía en esa época. Nosotros seguimos con ese mismo legado, pero también quisimos abrir la puerta digamos, a un presupuesto un poquito más bajito para que, digamos,
cualquier persona que esté muy interesada en tener una bicicleta única y hecha a medida puede hacerlo sin tener que invertir un presupuesto inalcanzable como era en la época digamos, de las épocas doradas de bicicletas Duarte. Nosotros, bueno, fue madre, tener una bicicleta Duarte en los 80 era como tener una Colnago C64 en estos días. Entonces, estamos rescatando en ese momento ese legado que nos dejó. Y pues, por ejemplo, ahorita en enero, cuando él nos dejó en su funeral, la Liga de Ciclismo se hizo presente, le hicieron un reconocimiento póstumo, digamos, por toda la importancia que la familia ha tenido dentro del desarrollo del ciclismo colombiano, que, digamos, muchas veces nosotros vemos digamos, la cara visible del ciclismo colombiano, son Nairo, Egan, Rigo, todos los ciclistas supremamente reconocidos, pero no, la cara invisible de esta, o el otro lado de la moneda, somos las personas que estamos detrás del ciclismo amateur, digamos, como fabricantes o como mecánicos, inclusive acompañantes a vueltas a Colombia, que es la cara invisible, que también tiene una historia muy larga y muy chévere para contar. Claro, hay una cosa importantísima que das en tu relato, que es como hacer, ¿no?, esa pequeña introducción de la historia, de cómo tu abuelo pasó de ser un corredor a ser un mecánico y luego un constructor, ¿no? Él como que ha pasado por las tres facetas y también es un punto importantísimo cuando tocas que el reconocimiento hacia esa otra gente que no se ve, ¿no? Hacia el staff del ciclismo, como son los mecánicos, como es el que lava las bicicletas, como es el que transporta las bicicletas, el que arregla cualquier problema o el productor del equipo. Claro, solo vemos los ciclistas y la cara visible, pero es de vital importancia también tratar un tema aquí que es por qué y cómo en Colombia se da o se empieza a crear el mercado de hago mi bicicleta a medida y la hago con esta fábrica, con estas personas que encuentro en estas bicicletas que no encuentro en una bicicleta de serie. Bueno, yo creo que eso digamos, renace hace más o menos unos 15 años, que se da una tendencia en Estados Unidos que se llama Steel is Real, o el acero es real. Digamos, la entrada de las bicicletas de fibra de carbono y de aluminio, además de tener un factor contaminante que es supremamente negativo para el planeta, tiene una vida útil demasiado corta. Una bicicleta de acero básicamente puede durar unos 50 años, siempre y cuando esté muy bien cuidada. Una bicicleta de aluminio tiene una durabilidad aproximadamente de 7 a 10 años, y una bicicleta de carbón tiene una vida útil de más o menos unos 3 a 5 años, estando muy de buenas, que no tenga ningún accidente o ninguna fisura al marco. Entonces, digamos, renace esta labor artesanal, y yo comparo mucho esta industria de las bicicletas con la ropa. Es un ejemplo, una analogía muy, muy compatible. O sea, está la ropa, la talla S, M y L, y mire a ver cómo le casa. O está el sastre que le fabrica a usted su traje de paño a la medida con los mejores paños ingleses. Entonces nosotros queremos ser ese sastre inglés. Entonces nosotros tomamos las mejores tuberías del mundo, los mejores procesos. Nosotros creo que somos la única empresa en Colombia dedicada a la fabricación de bicicletas que invierte en investigación y desarrollo. Ahorita estamos trabajando, además de aceros, estamos trabajando con combinaciones en fibra de carbón, con materiales como titanio. Estamos en este momento en un proceso de impresión 3D en acero para fabricar bicicletas, que, pues, madre, estoy seguro que aquí en Colombia, digamos, no se ha abierto la capacidad de tomar ese tipo de emprendimientos. Hay muchos fabricantes en Colombia que tienen un gran potencial y esperamos que cada día esa industria crezca muchísimo más. Pero digamos, por algún punto se empieza, y yo estoy muy contento de ver, digamos, cómo ese emprendimiento de fabricantes va creciendo día con día.
Con respecto a las ventajas digamos, de las bicicletas de serie que uno puede comprar fácilmente a una bicicleta artesanal, pues madre, también son grandísimas. Por ejemplo, el otro día hablaba con unos conocidos que también montan mucho en bici, y en mi taller tenía una bicicleta Pinarello F10 con el grupo Ultegra, una super bicicleta. Y ellos como, no, qué belleza. Y a mí honestamente me parece una bicicleta muy normal, porque, porque hay muchas bicicletas exactamente iguales a esa. Y uno puede ir a X tienda de alta gama a comprar exactamente la misma bicicleta. Entonces, hay un desconocimiento del fabricante. Los repuestos o los componentes como tal son componentes que se pueden conseguir en cualquier lugar del mundo, en cualquier página web. Lo que a mí me gusta por lo general de mis bicicletas y de toda esta onda de fabricantes artesanales es que cada bicicleta es hecha a medida del cliente, bajo especificaciones propias del cliente, lo cual lo hace una bicicleta única. También con respecto a los componentes, chévere utilizar grupos Shimano completos, grupos SRAM, tener un buen presupuesto para armar una bicicleta, pero también hay un mercado oculto de piezas y componentes artesanales, como son las cañas, las portasillas, las sillas, que también hacen parte de una bicicleta única e irrepetible, que también, digamos, y son exageradamente costosas. Es un mercado que también aquí en Colombia se desconoce demasiado. Genial. Mira que dentro de lo que acabas de decir, yo relaciono mucho lo que hablas con un escenario muy importante, y es el volver a la raíz, ¿no es cierto? Volver a la tradición, volver a lo cultural. En este caso hablamos de una tradición ciclística relacionada con tu familia, relacionada con la historia del deporte colombiano y relacionada obviamente directamente con las bicicletas. En realidad, muchos de nosotros tenemos el conocimiento de lo que dices, ¿no? Que las bicicletas que apreciamos hoy en día y decimos qué belleza, es lo que estamos acostumbrados a ver gracias a la globalización, gracias a la televisión, a lo que acabamos de ver ahorita en el Tour de Francia y todos los eventos ciclísticos. Y entonces encontrar una Pinarello, una Bianchi, una Canyon, pues son como de pronto de los modelos más representativos actualmente. Habrán muchas más, obviamente. Hace generar pues ese posicionamiento de marca en la comunidad o en la misma sociedad, en el entorno en el que nos encontramos. Y cuando hablas de adaptar el traje a medida, en este caso la bicicleta a medida, creo que facilita al deportista en muchos aspectos, ¿no es cierto? El mismo sentido de confort, la anatomía, pues prácticamente terminan siendo pasos esenciales para este desarrollo. Podemos hablar un poquito, nos puedes contar un poquito sobre cómo es esa dinámica de toma de medidas, de selección o adaptación de los materiales, bien, y pues la decisión de diseño, que creo que también es un aspecto importantísimo. ¿Ustedes ya tienen un diseño establecido o prácticamente le permiten al cliente o a la persona que está interesada detrás de todo esto tener su propia propuesta o su propio desarrollo estético, ¿no? Para el caso especial? Bueno, sí es cierto. Ahorita, por ejemplo, el Tour de Francia, se ven todas esas bicicletas Scott, Pinarello, Colnago. Pero, por ejemplo, el año pasado, en la última etapa del Tour de Francia, corrió una bicicleta Eddy Merckx fabricada en acero. Y corrió el Tour de Francia. Completamente competitiva, completamente funcional con cualquier bicicleta tope de gama de esos otros fabricantes, que básicamente es un marco fabricado en la China. Bueno, con respecto a la toma de medidas, digamos, aprovechando mi carrera de diseñador industrial tomando en cuenta también digamos, los conocimientos heredados de mi abuelo. Por ejemplo, de mi abuelo hay un mito que inclusive llegó a Nueva York. En Nueva York me sorprendí muchísimo en la tienda Rafa. Pues me presenté y me dijeron, usted es el nieto de José Duarte. Me dijeron, de su abuelo hay un rumor que quiero saber si es cierto o no.
su abuelo decía que con solo ver a la persona, él ya sabía de qué talla era la bicicleta que le iba a fabricar. Y es cierto, después de 5.000 marcos, él ya, digamos, tenía esa experiencia, ese ojímetro para determinar la talla de una persona para fabricar para la fabricación de la bicicleta. Entonces, digamos, yo, digamos, recopilé toda esa información, también conocimiento nuevo, y determinamos una lista de medidas antropométricas o de medidas del cuerpo que tomamos esenciales para la fabricación del marco. Entonces, por ejemplo, está el largo del brazo, el largo del tiro de la pierna, la estatura total, inclusive el tamaño del pie. Son, digamos, medidas que tomamos muy en cuenta para la fabricación de cada bicicleta. Con respecto al diseño, a la parte estética de la bicicleta, no, a nosotros nos encanta hacer del cliente parte del proceso. Entonces, por ejemplo, para ciertos clientes o ciertos marcos, nosotros tenemos, digamos, la producción de más o menos 2 meses vendida. Entonces, cuando un cliente ordena la fabricación de su bicicleta, lo hacemos parte de todo el proceso. Entonces le dijimos como, vea, aquí llegó su tubería, aquí está la caja, desde Italia, donde viene su tubería Columbus Spirit. Y listo, después estamos en el proceso de cajeado o de nochado de la tubería. Después, ese es el proceso de soldadura, ese es el proceso de pulimento. Le vamos mostrando al cliente el paso a paso de su marco para que el cliente se sienta parte del proceso. Y también, digamos, nosotros como tal, como marca, somos bastante minimalistas con los diseños. Pero también le damos la oportunidad al cliente que si tiene algún color preferido, algún diseño que él ya tenga en mente, digamos, le damos la oportunidad de que él viene con nosotros y preparamos la pintura del color específico que el cliente quiere, el diseño específico que el cliente quiere, y se le entrega la bicicleta completamente finalizada, digamos, digamos, con la garantía y el sello de Duarte de que todo va a salir perfecto y que todo va a funcionar como debe funcionar. Ahí creo que es un punto clave hablar sobre otro mito, ¿no? O sea, nos estás hablando que hay un 100% de personalización en los proyectos de bicicletas para usuarios que trabajan con ustedes, pero es que hay un mito también que es no solamente, pues, ahora hablando de la marca de Duarte exclusivamente, pero hay un mito que, claro, nosotros nos enfrentamos a un gran stock de unas marcas que tienen pues muchos años de bagaje, ¿no? Como pues como las que nombraron anteriormente ustedes dos, y también nos montamos en un pequeño nicho, pues lo llamo pequeño en comparado a la grande industria que hay de constructores de marcas súper conocidas. Entonces, los constructores como ustedes, que yo los llamo es como artesanos, porque pues doblar el acero, soldar me parece grandioso, personalizar, llegar a... Yo creo que cuando uno entrega como un pedazo de su vida cuando uno hace un proyecto de estos, ¿no? Porque además de estar representando una marca, estás como ayudando a construir un sueño, porque como lo dices, es una pieza única. No hay dos en el mundo parecidas, una persona no va a medir igual que la otra, en alguna medida tiene que cambiar. Entonces hay un mito que dice que cuando uno se decide por una bicicleta hecha por una persona, también se está enfrentando a grandes costos. Entonces, claro, yo quisiera ver cómo se maneja esto también, la comparación, porque obviamente uno tiene que pagar por lo que va a usar. Y además, si es algo que uno está comprando, que va a ser algo único, pues yo creo que también tiene un valor adicional, ¿no? Pero es que, claro, el mito está en como que, no, yo no me hago una bicicleta a medida porque eso es súper costoso, eso no lo voy a poder pagar nunca, o me toca economizar en las ruedas, en el grupo, por tener un marco a mi medida. Yo quiero que nos cuentes un poquito cómo es esa movida, por favor. Bueno, sí es cierto. Y cuando uno quiere algo exclusivo, de buena calidad, es indudable que eso va ligado al precio. Yo pienso que uno de los peores, ¿cómo decirlo? De uno de los daños más grandes que tenemos aquí en Colombia fue el publicista de los tres elefantes, que nos impuso eso de lo bueno, bonito y barato. Eso no existe. Escoja dos. O lo quiere bueno y bonito, o lo quiere barato y bonito, o lo quiere barato y bueno. Pues madre, hay que entender que, bueno, obviamente es un proceso artesanal y también tenemos
ese chip metido en la cabeza de que el producto nacional es hechizo o de mala calidad o barato. No hay nada más bonito que una artesanía, una pieza única e irrepetible, y que fue madre, en ese mundo de las bicicletas, cuando fabricamos un marco, tenemos quemones, tenemos raspaduras, tenemos cortadas, y literalmente estamos entregando un pedazo de nosotros en cada marco. Y fue madre, es sudor y sangre que se tiene que ver reflejada en la factura. Es cierto que las bicicletas a mano, en, digamos, tuberías como Columbus, como de Achai, como Tange, que son las tradicionales, o Reinos, tienen un valor muy elevado, pues teniendo en cuenta digamos, el mercado nacional. También tenemos, digamos, pequeños, ¿cómo decirlo? Mini fabricantes aquí en Colombia, sobre todo en Bogotá, que fabrican las bicicletas a unos precios exageradamente bajos que no entendemos, digamos, de dónde sacan las ganancias y cómo se mantienen en el mercado, pero nosotros sí queremos ofrecer y ofrecemos una línea de unos marcos que no son tan costosos, una tubería japonesa con una aleación de cromolio 4118 que es muy, muy buena, es exageradamente resistente y los precios son muy, muy accesibles. También, por ejemplo, si lo comparamos con el mercado norteamericano, los marcos artesanales son 3 veces más costosos que los marcos fabricados aquí en Colombia. Un marco, digamos, fabricado por, no sé, Richard Sachs o Sasha White, que es de Vanilla, o Speedwagon, son marcos de $4,000, $6,000, mientras que aquí en Colombia estamos produciendo marcos en las mismas tuberías, con la misma calidad, con la misma capacidad de competir contra ellos en $1,000, que es un mercado muy, digamos, es un precio muy, 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 muy competitivo comparado con ellos. Y además de eso tenemos otra línea de marcos, las de esa tubería económica que les comento, por más o menos unos $100, $150, que permite a un ciclista amateur que está empezando, digamos, adquirir una bicicleta hecha a la medida. Nosotros tenemos muchos clientes que dicen, como fue madre, el sueño de mi abuelo fue tener un Marco Duarte y no, lastimosamente no lo pudo tener, o el sueño de mi papá era tener un Marco Duarte, yo quiero un Marco Duarte. Y ahora con este portafolio de productos lo pueden hacer y pueden tener un marco de la mejor calidad del mundo a un precio muy accesible. También, como les puedo ofrecer marcos desde más o menos en pesos colombianos de 480,000 pesos en adelante, le puedo ofrecer marco en titanio de 9.2 millones de pesos. Entonces, digamos, nuestra oferta para el mercado artesanal aquí en Colombia es bastante amplia. Y pues esperamos que la gente tome conciencia y cambie ese chip pero si es nacional, eso debe ser barato, o eso es hechizo, o pues, o que dejen de decir, vengo por una bicicleta buena, bonita y barata. Créanme que no hay comerciante que se sienta más ofendido cuando le dicen eso. No, y empezando porque también de primerazo viene y en cuanto me queda, ¿no? Está la rebaja y creo que, bueno, en este caso cuando hablamos de elementos de tradición, de identidad, porque ustedes incluyen la identidad, a ver, ahora que hablabas hace un momento y decías de que integran por completo al usuario, al cliente en el proceso, creo que lo que termina siendo esto detrás de la fabricación y elaboración de las bicicletas es que las bicicletas terminan siendo el usuario, ¿sí? O sea, hace parte del ADN del mismo deportista, del mismo ciclista, y creo que eso va a generar un valor mucho más importante que tener una bicicleta de alta gama o, bueno, en su defecto, cualquier tipo de bicicleta, ¿verdad? Porque es que creo que eso es lo que genera un sentido de pertenencia y una identidad completa relacionada con lo que uno está usando y poniéndose en ese momento.
¿Qué viene para Duarte en estos momentos? ¿Están ustedes manejando, como nos dijiste ahorita, un portafolio, ¿verdad? Yo, de igual manera y en la misma pregunta, te digo, ¿qué más dentro del portafolio, qué otros tipos de producto encontramos? Tienen, obviamente, las bicicletas de ruta. No sé si están ejerciendo, trabajando dentro de otras áreas. No sé, si mountain bike, de pronto el escenario gravel. Sé que principalmente vienen trabajando desde la ruta, pero ¿qué otras alternativas se han planteado para, bueno, teniendo en cuenta que ahorita con este problema de sanidad que tuvimos, empiezan a cambiar los pensamientos y las formas de actuar de las personas? Y tener en cuenta que se ha disparado la venta de bicicletas durante este periodo. Pero entonces la pregunta es, teniendo en cuenta esto que acaba de suceder y lo que se viene, ¿cierto? Tendencias, comportamientos, ¿a qué le van a apuntar? ¿A qué le están apuntando? Bueno, pues ahorita nosotros arrancamos desde el año pasado a empezar a tener presencia en ferias internacionales. Por ejemplo, North American Handmade Bike Show, que fue en Sacramento el año pasado. Le apuntamos el próximo año a poder asistir a la misma feria en Dallas y de pronto a Bespoke en Londres. Y obviamente pues nuestro enfoque obviamente es la ruta en este momento, pero también estamos trabajando con ciclistas urbanos, con Fixed, con bicicletas de pista, y ahorita el mercado gravel está creciendo de una forma increíble. Digamos, por ejemplo, ahorita mi producción, digamos, de 20 marcos, 18 son gravel. El mercado gravel está llamando mucho la atención, está creciendo increíblemente. También estamos ofreciendo bicicletas completas desde un precio muy, muy razonable hasta también bicicletas tope de gama con ultra livianas con los componentes más costosos del mercado que se consiguen en ese momento. Ahorita esta pandemia, así como ha afectado muchos negocios y la economía mucho en una forma muy negativa, a nosotros nos ha afectado de una manera muy positiva. La gente se está dando cuenta que movilizarse en un bus o en un Transmilenio lleno de gente es algo nocivo para la salud propia y para el medio ambiente. Y esa puerta de las bicicletas se está creando se está abriendo muy chévere. La alcaldía de Bogotá también está incentivando demasiado el uso y la comercialización de bicicletas. La Secretaría de Desarrollo Económico también ha abierto puertas para emprendimientos y para empresas de tradición, en los cuales nos ha permitido crecer y nos permite crecer como empresa y ofrecerles a los clientes aún muchas más soluciones. Nosotros como tal, también como Bicicletas Duarte o como Fabio Duarte Bikes, además de la fabricación de bicicletas, también nos enfocamos en soluciones integrales para las bicicletas que ya tienen en ese momento. Por ejemplo, la reparación de fibra de carbón, que es algo pues, tan complicado. Muy pocas personas lo hacen y muy poquitas lo hacemos bien. Entonces, la capacidad de darle la oportunidad a una persona que invirtió un gran presupuesto en una bicicleta de carbón y que pues, por vainas de la vida se le rompió, se le dañó, poderla recuperar sin tener que botarla a la basura, ya que pues fue madre, el carbón, además de ser supremamente contaminante, es supremamente costoso. Entonces la posibilidad de rescatar un marco o una rueda de carbón para que siga su uso normal en lugar de pasar a un botadero de basura, nosotros también se nos hace muy, muy interesante. Las soldaduras de aluminio, de titanio, de marcos de acero clásico, las restauraciones de marcos clásicos hechos por mi abuelo o fabricados por otros fabricantes que, digamos, por la vida que llevaban, se van deteriorando. Nosotros los recuperamos, los rescatamos. Hay muchas personas que le tienen un afecto increíble a las bicicletas. Y es que esta la bicicleta, mi abuelo se la dejó a mi papá y mi papá me la dejó a mí y a mí se me rompió. Entonces quiero rescatarla, quiero restaurarla, quiero volverla a dejar como se la entregaron a mi abuelo. Es también una labor muy chévere que nos gusta mucho a nosotros
digamos, evitar que, ¿cómo decirlo?, que desechen una bicicleta que aún tiene una vida útil muy larga. David, nos parece súper importante que aprovechemos también para que nos regales tus redes sociales, las de la empresa. Si tienes página web también que nos la regales para que la gente también investigue un poco más, se pueda poner en contacto con ustedes y, ¿por qué no?, que salgan nuevos proyectos de nuevas bicicletas que pueda servirle a gente que lo necesite. Yo estoy 100% seguro de que una bicicleta, porque he sido como testigo de esto, no acá en Colombia, porque como lo que decías, acá en Colombia la mentalidad del ciclista es pedir rebaja, comprar cosas que no son del tamaño solamente porque es bonita, y no se concentran en que es un aparato. Claro, obviamente te va a servir para desplazarte de un punto A a un punto B, pero es en ese desplazamiento. Si una bicicleta no está adecuada a tus necesidades, las lesiones que vas a acumular son grandísimas. Entonces yo sí quisiera que nos des esa información y que nos regales también una reflexión y una invitación a que la gente por lo menos se dé la oportunidad de preguntar cuánto costaría un proyecto, qué ventajas tendría, casos particulares. Entonces, como nos cuentas también que habían diferentes clases a las que ustedes están trabajando, el gravel está muy nuevo aquí en Colombia, entonces también la invitación como para que miren, tenemos bicicletas clásicas de ruta, pero también le estamos apostando a lo que sería la pista al piñón fijo, que sería como también un tipo urbana, y le estamos entrando al gravel, que es una bicicleta como para uso mixto. Entonces yo sí quisiera que nos regales como una reflexión, las redes sociales y que la gente se entere de que hay un mercado en Colombia que está creciendo cada vez más, que tienen un respaldo como es de una fábrica que no está ni hace 2 años, ni hace 3 años, que empezó hace 6 meses, como lo que nos cuentas que hay empresas que o sea, que sueldan cuadros que no saben cómo lo hacen y que también cargan accidentes que después lo que causan es la idea que ellos tienen, ¿no? Como que si es nacional es malo. Listo, bueno, pues los invito a que nos sigan en redes sociales como Fabio Duarte Bikes, como Duarte Rayal Pisa Frameworks. Nuestra página web también es fabioduartebikes.com. Mi invitación es a que compren colombiano, a que entiendan que el mercado nacional tiene mucho que ofrecer, que en el mercado nacional también pueden encontrar excelente calidad, pueden apoyar, fue madre, tanto familias que llevan 3 generaciones o más como la mía en esto, o personas que están arrancando con emprendimientos muy recientes, pero que tienen muchísimo digamos, que aportar. Que nos saquemos ese chip de la cabeza del bueno y bonito y barato, y que, por ejemplo, con nosotros pueden contar para marcos de ruta, pista, gravel, desde básicamente 380.000 pesos hasta 9,5 millones. El ciclismo urbano también está creciendo de una forma muy chévere. El ciclismo de gravel, las bicicletas de gravel, yo empecé a usar una hace 2 semanas y estoy enamorado. Las bicicletas de gravel son muy versátiles, muy cómodas, tienen muy buen desempeño. A ustedes dos también los invito para que cuando se pasen por Bogotá les pueda mostrar todo el proceso, desde la toma de medidas, les pueda explicar las diferentes tuberías con las que trabajamos, y les pueda mostrar también el producto final, que digamos es la parte más bonita de todo el proceso, cuando el cliente dice como fue madre, un marco artesanal se demoraron 1 mes y medio, 2 meses haciéndolo, pero valió la pena, porque es lo que pedí, es más de lo que pedí, es una bicicleta que no es ajustada a la berrionda con un fitting, sino es hecha a la medida para mi confort, para mi desempeño, y también para que conozcan a mi viejo, que es básicamente el artesano titular en este momento. Yo básicamente hasta ahora estoy aprendiendo. Mi abuelo decía que uno empieza a fabricar bicicletas
le empezaron a quedar bien hechas después de haber fabricado 300. Entonces, ese número está todavía por alcanzarse, pero por mi parte, las que yo hago están quedando chéveres. Y las que mi viejo hace, que ya lleva más de 1000 él solo, también son máquinas increíbles. Chéverísimo. Y revisen el mercado internacional de bicicletas artesanales. Es un mercado muy, muy desconocido, pero es muy chévere lo que uno aprende, lo que uno conoce. Esta comunidad de fabricantes y de ciclistas como tal también es supremamente abierta. Por ejemplo, yo le pregunto a cualquier fabricante en Estados Unidos de, hey viejo, ¿cómo hizo eso? El loco me manda la referencia del equipo de soldadura, me manda las instrucciones, me dice, me da el paso a paso de cómo lo hizo. Esa industria todos podemos crecer a la mano, todos podemos crecer parejo y es muy chévere. Y tener una bicicleta que hace parte del ADN del fabricante, del ADN del ciclista como tal, y que hace parte de la historia del ciclismo de Colombia, es muy chévere. Y a nosotros nos hace sentir muy orgullosos. Por ejemplo, cuando estuve en Nueva York y este loco pues, reconoció la historia de mi abuelo, o un cliente feliz en Filipinas o en Holanda, posteando orgulloso su bicicleta F. Duarte, eso no tiene precio. Nada, David, de verdad que es un gusto y un placer gigante poderte tener con nosotros. Felicitarlos por toda esta historia que nos acabas de contar, por traer un recurso, una historia, valga la redundancia, que viene de tu abuelo prácticamente, ¿no es cierto?, por no dejar morir ese legado y por hacer parte de la historia del ciclismo colombiano, que hoy en día pues es lo que más nos ha venido apasionando, a lo que nos gusta el ciclismo, nos hace vibrar, aunque no podemos negar que este último tour estuvo un poco aburrido de manera general, pero creo que las bicicletas hacen parte del ADN colombiano, ¿cierto? Desde el campesino, desde el niño que sale a pasear en bicicleta, al deportista apasionado y al deportista profesional. Entonces, esperemos que muy pronto podamos ver sus bicicletas de nuevo en carretera, porque para los que no sabían, Duarte fabricó bicicletas para estar en competencia, ¿verdad? Incluso en competencia a nivel internacional. Y de corazón, mil gracias por tu espacio, por tu tiempo y por hacer parte de esta historia colombiana. David, es un gusto y pues seguimos en contacto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por este espacio, por esa oportunidad. Digamos, aquí en Colombia necesitamos esos espacios para mostrar lo que les comentaba de la cara oculta del ciclismo y también para fomentar el crecimiento de esas pequeñas industrias colombianas que, como les digo, tienen mucho, mucho que aportar. A mí solamente me resta darles las gracias a ustedes dos y a ti, David, personalmente por ser tan perceptivo y tan colaborativo con esta idea, ¿no? De dejar a un lado lo que estás haciendo un domingo y regalarnos un espacio para hablar del tema que más nos gusta, que es sobre el ciclismo y sobre el objeto en este caso, que es la bicicleta. Yo dejo el tema sobre la mesa. Sería interesantísimo que no hablemos que una marca como Eddy Merckx patrocinó unas bicicletas de un equipo, sino por qué no pensar en un Fabio Duarte patrocinar las bicicletas para un equipo colombiano, que yo creo que sería también como un proyecto a largo plazo. Ojalá algún empresario algún día se meta la mano en el bolsillo y vea que en el ciclismo es el deporte que más reconocimiento se le ha traído al país y no otros. Entonces yo te mando un abrazo desde Pasto, estás invitadísimo, como lo decimos a todas las personas con las que charlamos. Cuando quieras venir por acá a conocer el sur, te abrimos la puerta de nuestras casas, puedes contar con toda la logística de nuestro grupo de trabajo y ¿por qué no? Nos vemos sobre la carretera. Un abrazo grandísimo y ya nos estamos viendo en otro capítulo. Ya nos vemos, David. Muchas gracias, Juan, qué gusto. Y no olviden suscribirse a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.